Muy buenos días, hermanos de la región de Madre de Dios y desde donde nos puedan escuchar y ver. Este es tu programa Hachamaiku, un pueblo oculto. Hoy viernes 30 de abril del año 2021 y ya estamos entrando al mes de mayo. Y es por eso que los hombres que queremos cambiar esta situación, tenemos que escuchar a aquellos hombres que han cambiado la mentalidad de los oprimidos. Y uno de ellos es nuestro amauta, José Carlos Mariátegui. Tenemos que invocar a los estudiosos, no podemos escuchar a los payasos. Los payasos son payasos. Su papel es ese, el de hacer payasadas, el de llamar la atención y distraer a la población. Por eso yo, como un hombre que respeta, ustedes saben, hermanos, que los respeto y los estimo y los quiero, voy a invocar a José Carlos Mariátegui para que sea él que nos enseñe, ¿no?, cuál es el camino. Y esto lo estudiaron en la Universidad Pedagógica de Argentina, una universidad en donde estudian a los pedagogos de América Latina. Esta es una serie que ustedes pueden encontrar en el YouTube como serie de maestros de América Latina. Entren a YouTube, son 7 maestros y dentro de este grupo de intelectuales de una filosofía liberadora está nuestro amauta, José Carlos Mariátegui. Y sin mayor preámbulo, hermanos, vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a escuchar de frente a estos hombres estudiosos que estudiaron a este estudioso peruano y que en Hachamaiku invocamos una vez más, hermanos, al respeto. No escuches a los payasos. El payaso hace payasadas, te distrae, ese es su papel. En una sociedad, cuando vive una crisis, tienes que escuchar a los que han estudiado la crisis. Mariátegui no solo ha estudiado, si no se hubiera muerto tan joven, otro hubiera sido la historia de esa generación. ¿Te das cuenta, hermano? Pero la enfermedad, murió muy muchacho. Entonces, es tiempo de que hoy los hombres, ¿no?, los de mi generación, 30, 40, 50, ya a los 60 ya no tienen nada de hombría, ya están esperando la muerte, ya. Dejemos que se mueran. Los hombres que tenemos todavía de capacidad, no solamente en un aspecto varonil, sino en un aspecto de hombría, de valentía, de dignidad, de amor a la patria, que tenemos la capacidad de defender una idea liberadora donde los pueblos seamos iguales. Ellos son los encargados, hermano, no los payasos. Al payaso no lo sigas. Comparte a este hombre que te está compartiendo a hombres estudiosos. ¿Por qué escuchas al payaso? ¿Por qué? ¿Por qué te distraes? ¿Por qué le crees? Ahora, para que te convenzas, dejemos que estos estudiosos lo hagan. Ahorita yo estoy en una sesión y por eso les voy a compartir a José Carlos Mariátegui. Gracias a Radio Selva 105.1 de la FM, www.radioselva.org.pe. Gracias a Taller Moisés, todo para motoguadañas marca Steel, Avenida Ucayali, con cruce con la 28 de julio, hermano Moisés. Gracias a Anonymous, todo para celulares y tales, especialista en hardware y software, y para laptop y computadora, todo para software. Avenida Fiscarral 536, frente al Mercado Modelo, hay una tienda que se llama Galería La Paradita. Ahí está Anonymous. Visiten, apoyen, hermano, porque para que el proyecto siga adelante, tienes que apoyar, pues, hermano. Así funcionan las cosas. Así como cuando te invocan una apoyada y chupas chelas, así. Acá apoya a los que apoyan el proyecto. Solo se te pide eso, hermanos, y se trata de hombres. Los que todavía no están definidos, ni por elecciones, ni por hombría, les pido que escuchen a Mariátegui para que sean hombres de verdad, hombres con dignidad,
hombres científicos, hombres que aman a la patria, o sea, al pueblo. José Carlos Mariátegui es un hombre del pueblo, un hombre que luchó por el pueblo, para el pueblo. No seas ese sujeto pasivo en todo sentido, hermano. No esperes la muerte que venga por atrás y te lleve. No esperes la muerte. Luchemos por la vida. Adelante, hermanos de la Universidad Pedagógica de Argentina. Ilustren a mi pueblo para que aprendamos a que tenemos que valorar a esos hombres científicos, porque acá valoran a Paolo Guerrero, invocan al payaso. ¿Cómo vas a invocar a su... Miren, no todo tiene que ver con familia, porque José Carlos Mariátegui tiene a su nieto, Aldo Mariátegui, que es una lacra, un terrorista, un mafioso, un delincuente. Yo quisiera que escuche y que me denuncie ese payaso, pero como es payaso, el payaso es cobarde, tiene miedo, no tiene nada de valentía, solamente habla y habla y habla, no demuestra lo que habla. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia entre los hombres. Adelante, hermanos, ilustren al pueblo que escucha Hachamaiku. El periodista peruano apoyó las luchas obreras y se pronunció en contra de la explotación indígena. Censurado y perseguido, fue enviado a Europa, donde se nutrió de los ecos de la Revolución Rusa y conoció las luchas obreras de Italia. Intelectual y militante creativo, abogó por la politización del maestro y sentó las bases del marxismo latinoamericano que, según él, debía ser creación heroica y cuya inspiración había que encontrarla en nuestra América. Dijo José Carlos Mariátegui: la revolución no es solamente la lucha por el pan, sino también la conquista de la belleza. José Carlos Mariátegui nace en 1894 en Moquegua, al sur de Perú. Crece en el seno de una familia humilde. Su madre es una mujer de origen mestizo que trabaja como modista y su padre, empleado de la administración pública, los abandona prontamente. Mariátegui tiene 8 años cuando una infección en su pierna izquierda lo obliga a trasladarse con su familia a Lima. Su reposo forzado lo acerca a la lectura y al estudio. Bueno, José Carlos, siendo niño en la escuela primaria, sufre un accidente que le lesiona la pierna izquierda, a partir de lo cual él deja los estudios, es decir, ni siquiera concluye la escuela primaria, sino que al estar postrado hace de la necesidad virtud y de alguna manera el autodidactismo, la afición por la lectura tiene que ver con esta dificultad física de su inmovilidad durante más de 2 años en una cama. Y esa lectura, esa vocación por el estudio lo va a acompañar a lo largo de su vida. Sin sustento paterno y apremiado económicamente, comienza a trabajar a los 14 años en el taller de la editorial del diario La Prensa, desempeñándose como aprendiz de oficio. No tarda en ascender para convertirse más tarde en redactor, adoptando el seudónimo de Juan Chroniqueur. A los 14 años Mariátegui empieza a trabajar en un periódico. Él siempre dice que empieza a trabajar como una especie de cadete, ¿no? Dentro de ese periódico, pero eso lo acerca a el mundo de la escritura. Y fundamentalmente algo que va a ser muy central en su formación juvenil, que es vincularse a la bohemia literaria.
Mariátegui no pasa por la educación media, no va a llegar a la universidad, pero sí, desde muy jovencito, tiene vínculos con la vanguardia estética peruana, fundamentalmente con un grupo que se llamaba el Grupo Colónida, que era conducido por un poeta que era Abraham Valdelomar. Mariátegui participa activamente de ese grupo, realiza algunas actividades públicas que van a generar algunas polémicas, entre ellas un baile en el cementerio con una bailarina rusa, y además va al mismo tiempo formándose como periodista. En esos años también entabla amistad con el hijo de Manuel González Prada, destacado escritor, pensador y político de izquierda, que denuncia en su tiempo la explotación obrera y la sumisión de los indígenas. Este es un segundo momento que creo que es fundante, que es un parteaguas en Mariátegui, en la medida en que su verdadera escuela va a ser el periodismo. Es decir, el periodismo como proceso de conocimiento, de auscultar la propia realidad peruana, que era una realidad compleja, dinámica, en ebullición, donde la calle también va a ser una escuela a cielo abierto, allí va a registrar numerosos acontecimientos y va a ir aprendiendo este fenómeno tan inédito que es la irrupción de las multitudes, de multitudes urbanas, de estudiantes activando por sus derechos, al calor poco a poco de lo que va a ser la reforma universitaria, que si bien irrumpe en Córdoba en 1918, inmediatamente se va a irradiar al resto de América Latina, va a tener como un epicentro a Perú y más específicamente a Lima, pero también la irrupción del movimiento obrero. Los primeros artículos escritos por Mariátegui coinciden con las primeras huelgas nacionales del movimiento obrero en Perú, y además se le suma un elemento que es determinante en las reflexiones políticas e incluso en el replanteo del socialismo en el propio Mariátegui, que son los levantamientos indígenas que se empiezan a vivir a partir de 1915 y que van a ser diversos a lo largo y ancho de Perú, que van a sorprender, van a de alguna manera obligar a Mariátegui poco a poco a replantear un socialismo autóctono que pueda tener en cuenta las raíces profundas, campesinas e indígenas de esa nación trunca que es Perú. En este contexto, y con apenas 25 años, José Carlos Mariátegui funda a principios de 1919 el diario La Razón, desde donde defiende las ideas reformistas y apoya las luchas obreras y estudiantiles. A mediados de 1919, a causa de posiciones políticas de izquierda favorables a la Revolución Soviética, es expulsado por el gobierno dictatorial de Leguía. Ante la alternativa de ser encarcelado, Mariátegui recibe una beca que lo aleja de Perú y emprende un viaje por Europa. Su experiencia en Europa marca un antes y un después en su vida. Allí hace su primer aprendizaje marxista y decide consagrar su vida al socialismo revolucionario en Perú. Reniega de sus escritos anteriores y define su pasado como la Edad de Piedra. Él, de alguna manera, por una especie de exilio blando otorgado por el gobierno de Augusto Leguía y por las incomodidades que generaba Mariátegui como militante ya, como periodista comprometido de la época, lo envían a Europa. Y Europa diría que es su segunda escuela, ¿no? Si la primera escuela es el periodismo peruano, el poder registrar y dar cuenta de los acontecimientos y de estas multitudes en ebullición en esa Perú tan compleja y diversa, hay una segunda escuela que es también a cielo abierto
en una coyuntura de crisis civilizatoria que es Europa y más específicamente Italia. Mariátegui llega a Italia durante los años del ascenso de las luchas obreras y la abandona con el fascismo en alza. La experiencia europea y particularmente su estancia italiana dejan una marca permanente en su concepción política. En Europa conoce las propuestas de Georges Sorel y Antonio Gramsci y comprende la importancia del mito como motor para emprender las luchas sociales. El concepto de mito que él retoma de Georges Sorel y de su libro Reflexiones sobre la violencia es un elemento fundamental para entender el socialismo indoamericano de Mariátegui, porque el mito no tiene que ver con una mentira, con una ficción, con un distanciamiento de la ciencia que poco beneficia a un proceso revolucionario, sino que por el contrario, el mito es un elemento catalizador, es un elemento movilizante, tiene que ver con los afectos, con las pasiones, con las imágenes que activan a los sectores populares en pos de la transformación de la realidad. Y ya no va a ser el mito de la huelga revolucionaria como en Sorel, sino que vamos a estar en presencia de el mito del Ayllu, el mito de la comunidad indígena, el mito del Tahuantinsuyo como una civilización alternativa a la que estaba en decadencia en aquel entonces en Europa. En América Latina, esta perspectiva del mito se anuda a un tema capital, la cuestión del indigenismo. De allí Mariátegui extrae el mito incaico. No es la civilización, no es el alfabeto del blanco lo que levanta el alma del indio. Es el mito, es la idea de la revolución socialista. En ese mismo viaje, conoce además a quien será la compañera del resto de su vida, Ana Chiappe. Juntos tienen 4 hijos. Residí más de 2 años en Italia, donde desposé una mujer y algunas ideas. Mientras tanto, en Perú avanzan las luchas por la reforma universitaria y crece el movimiento obrero. Perú continúa bajo el gobierno dictatorial de Augusto Leguía, quien lleva adelante un régimen represivo y políticas de entreguismo económico a Estados Unidos. Corre el año 1923 y Mariátegui regresa a Perú y se propone no solo difundir la doctrina marxista, sino revisarla a la luz de su propio país. Entre otras actividades, funda agremiaciones estudiantiles, campesinas y obreras y se desempeña como conferencista en la Universidad Popular González Prada. Esto le vale diversas formas de represión, censura y persecución política. Sin embargo, el compromiso de Mariátegui no se limita a las reivindicaciones obreras. También se muestra interesado por posiciones cercanas al feminismo y a la lucha por la igualdad sexual, y comienza a indagar las relaciones entre opresión femenina, sexualidad y poder. El tipo de mujer que produzca una civilización nueva tiene que ser sustancialmente distinto del que ha formado la civilización que ahora declina. Él es uno de los primeros marxistas que plantea
que el educador, macho, varón, debe ser educado, ¿no? Un poco retomando las tesis sobre Feuerbach. ¿Por qué? Porque debe ser despatriarcalizado, porque considera que las mujeres solo deben educarse en la tarea hogareña, en su rol de madre, de reproductora. Y Mariátegui se nutre y aprende de las corrientes feministas de la época, a las cuales considera profundamente revolucionarias, y plantea, yo diría, una pedagogía feminista, una pedagogía de la despatriarcalización de las prácticas educativas, otorgando un rol protagónico a la mujer en los procesos no solo educativos, sino culturales, políticos y socioeconómicos, ¿no? Su salud, siempre frágil, sufre un nuevo revés cuando en 1924 le amputan su pierna derecha por la aparición de un tumor, por lo que solo puede desplazarse en silla de ruedas. A finales del siglo XIX y comienzos del XX se producen en Perú importantes levantamientos indígenas que son reprimidos por las fuerzas gubernamentales, por lo que el indigenismo peruano opta por una visión más radical que reniega de la herencia española, se articula con posiciones de la izquierda revolucionaria y se propone como una forma de superar modelos políticos y culturales previos, tales como la colonia y la república burguesa. Inspirado en la doctrina marxista, pero lejos de una teoría totalizadora y una mirada mecanicista de la sociedad, Mariátegui busca construir un socialismo indoamericano. Esto lo lleva a revalorizar la tradición comunitaria indígena como base de construcción de un nuevo tipo de socialismo. Amauta resulta su proyecto editorial más importante. Desde sus páginas, Mariátegui presenta las claves políticas e ideológicas sobre las cuales fundar un proyecto socialista indoamericano. La revista Amauta es quizás la revista más importante que se editó en toda la región, comparándola con todas las revistas de vanguardia que se editan en los 20 en América Latina, y que porque tiene la singularidad totalmente propia de articular vanguardia estética, teoría y apuesta política marxista e indigenismo. Junta esas cuatro cosas. Si uno ve el primer número de Amauta, en el primer número, por ejemplo, año 26, publican la primera traducción de Freud al castellano, Introducción al psicoanálisis. Y así, digamos, tiene ese nivel de experimentación y de novedad permanente. Amauta iba a llamarse originariamente Vanguardia, y creo que es un dato muy curioso que finalmente decidan ponerle Amauta, que en lengua indígena significa maestro, el conocedor, aquel que porta determinados saberes y que los socializa, los difunde al interior de su propia comunidad y hacia otras latitudes. Esta idea de la Amauta, del maestro indígena, no solo en términos personales, sino colectivos, ¿no? Una revista que oficie como nexo articulador de estas diferentes experiencias de lucha, de estas tradiciones culturales, artísticas, pero también de las distintas vanguardias políticas, tanto en Perú como en el resto de nuestra América e incluso en otras latitudes mundiales, como es el caso de Europa, mixturarlas, ponerlas a dialogar en pie de igualdad. Dicha empresa no puede desvincularse de una profunda comprensión de las particularidades de la realidad latinoamericana sobre las cuales construir un socialismo autóctono. Y fue parte de un editorialismo programático, de un proyecto político-cultural que involucraba, en el caso de Mariátegui, también a un proyecto editorial, la editorial Minerva, que conducía, que dinamizaba el propio José Carlos, de la publicación de la revista y del periódico, mejor dicho, Labor, un periódico que tenía por propósito también generar instancias de formación, de difusión de ideas, de polémica fraterna para la constitución de un movimiento obrero organizado que todavía estaba en ciernes
en aquel entonces en Perú. Mariátegui deja atrás la idealización romántica del indio del pasado incaico, que solamente consideraba al indígena como un ser autóctono al cual debía respetársele su forma de vida, para proponer el problema del indio en el presente que le toca vivir, como una problemática social y económica. Se plantea la necesidad de construir la nación desde una visión inclusiva del indígena, y para esto es necesario pensar otro vínculo pedagógico que le dé lugar al indio como sujeto político. Aquello que Mariátegui planteaba de que no era posible erradicar el analfabetismo, pensar en la democratización de la educación de los indígenas si en paralelo no se discute el problema de la tierra. Discutir el problema pedagógico-político de los pueblos indígenas es discutir el acceso a la tierra y el reconocimiento de sus derechos como pueblos, incluso preexistentes a los estados-nación. Muy bien, hermanos, hemos escuchado parte de estos documentales por parte de la Universidad Pedagógica de Argentina y hemos conocido a nuestro amauta, José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui nació un 14 de junio de 1894 en Moquegua y falleció el 16 de abril de 1930 en Lima. 36 años, bastante, o sea, un año menos que yo, bastante muchacho, tanto que pudo hacer. Por eso, hermanos de Hachamaiku, hemos escuchado cuál es la mentalidad de Mariátegui, ¿ven? Un hombre que quiere la paz, la igualdad, la justicia, el orden, el respeto. Hoy, miren, hermanos, y eso es fácil de comprobar, pues, hermanos. Si antes el yugo español durante más de 500 años nos tiene oprimido a través de una filosofía corrupta, porque la corrupción no tiene nación, sino la corrupción le da a cualquiera, desde lo más mínimo hasta lo más alto nivel de corrupción. Entonces, cuando una sociedad es corrupta y no tiene una intención de cambiar de mentalidad, ocurre lo que hoy vive el país, una crisis que se refleja en todo, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo jurídico. Y eso es fácil de comprobar, pues, hermanos. Ustedes, donde vayan, van a sentir la crisis. Y el problema es que la sociedad, yo estaba viendo, siempre veo todo, tengo que ver, pues, hermanos, para entender. Si no, ¿cómo voy a entender? Tengo que escuchar todo, tengo que ver todo, tengo que pensar en todo. Si no, ¿cómo vengo acá a hablarles a ustedes? Van a decir, este me está chamullando, este es un mentiroso. Pero desde un aspecto social, ¿qué ha cambiado de esos años? Hoy es peor, porque si antes nos tenían sometidos a través del sometimiento del terror, del miedo, ¿por qué crees que los que más murieron en el tiempo de terrorismo de Abimael fueron hermanos del campo? No solamente por parte de Abimael, sino por parte de todo el Estado, que bajo el mando de hombres perversos, para entender el terrorismo, otra vez le digo, ¿no? Invoquen a Daniel Stulin. Él es un estudioso. Él va a explicarles, entren a YouTube, él tiene un programa, tiene una infinidad, sigue vivo, hermanos, está muchacho todavía, y habla de estos temas, de cómo el terrorismo, yo les voy a resumir, ¿no? El terrorismo es financiado por los grupos imperiales de Estados Unidos y de la Unión Europea, la OTAN. Eso lo sabemos los que estudiamos, solamente los que estudiamos.
Y aquellos países aliados mequetrefes que no tienen ni poder económico, ni poder militar, ni poder económico. Estados Unidos tiene poder económico que se sustenta en el dólar, tiene poder militar, por eso casi invierte miles de millones de dólares en implementar tecnología militar y tienen poder político. Por eso invaden países cuando les venga en gana. No existe la ONU, no existe nada. Hacen lo que les venga en gana. Igual es la OTAN allá en Europa. Por eso los países de la Unión Europea, hoy en esa zona de Rusia, Europa, están construyendo un conducto para transportar el gas, gaseoductos que van por el mar, una gran obra de infraestructura para que Rusia venda su gas a países como Alemania, muchos países de Europa. Pero tú no sabes eso, hermano, ¿sí o no? Ahorita Estados Unidos ha bloqueado, ha sancionado a las empresas que trabajan dentro de esta obra. Y por eso hay un conflicto entre Ucrania y Rusia que puede desatar una guerra. Pero tú no sabes nada de eso, ¿sí o no? Por eso es importante informarse en geopolítica, porque para que tú entiendas la política nacional, para que lo entiendas de verdad, tu hermano, no como el Turri que habla tonteras. Pobre Turri, habla tonteras. No como tantos hacha comunicadores, hacha periodistas, como decimos acá, que no tienen idea nada de geopolítica. Esos no tienen noción de nada, no pueden pensar, hermanos, adecuadamente. Solamente los que conocemos la geopolítica podemos tener una perspectiva real de la política nacional. Solo así si no vas a creer que Rafael López Aliaga es un gran empresario. No seas iluso, hermano, por favor, no seas iluso, no falte ese respeto. Entonces, para entender la política nacional es necesario entender la geopolítica. Solo así vas a tener una perspectiva de la situación clara. No vas a estar como tantos que dicen que quieren votar nulo. ¿Por qué no votaron nulo en primera vuelta? Yo no voté, hermanos. Yo tengo que ser consecuente con lo que digo. Sí, invoqué e invoco a votar por Pedro Castillo, porque él manifiesta una voluntad de querer cambiar todo eso. El 80% de la población participa de procesos. Uno contra el 80%, que más o menos significa unos 20 millones. Imagínate, matemática, pues, hermano, ¿sí o no? Los que estudiamos matemática en el colegio, en el jardín, hemos estudiado en la universidad, en el instituto, ¿sí o no? Pero olvidamos rápido la importancia de la matemática para tomar una decisión. Entonces, para entender esa situación del país es necesario escuchar a hombres como José Carlos Mariátegui y leer sus libros. Ahorita acabo de descargar el Amauta, está en internet. Busca las 7 interpretaciones de la realidad nacional de Amauta, de José Carlos Mariátegui, también está en internet. Todo está en internet. Otra cosa que no quiere, prefiere seguir con lo mismo. Y si quiere seguir con lo mismo, ¿cómo esperas que algo salga diferente? Lo dijo Einstein. ¿Te das cuenta? Lo dicen los científicos. Si queremos construir algo nuevo, tenemos que hacer algo nuevo. Y ese algo nuevo en esta situación es estudiar, investigar, analizar, pensar, razonar. Porque como les dije, si en el hospital hubieran especialistas, médicos con ética, debe haber uno, quizá ninguno, porque dudo que haya uno, hermanos. O tú has escuchado a un médico. Yo tengo un amigo que es médico y me lo dijo, esto es un plan. Pues no lo dice así a todo el pueblo, me lo ha dicho a mí nomás y yo se los estoy diciendo. Porque ¿de qué sirve la vacuna si todo sigue igual, hermano? El estrés, tus malos hábitos alimenticios, tu
tu falta de actividad física, todo eso, sobre todo el estrés que nace de ese sistema económico, porque todos nuestros problemas nacen de la economía. Si tú tienes plata y tienes tu familia, todos están tranquilos, ¿sí o no? Si tú tienes plata y eres soltero, las mujeres están por ahí, ¿sí o no? Si tú tienes plata y eres soltero, logras muchas cosas dentro de ese sistema. Pero si no tienes plata, empiezan los problemas. Todos los problemas que acojan al país nacen del sistema económico. Todos, absolutamente todos. Por eso necesitamos un nuevo modelo económico. Y ese modelo económico solo va a nacer con un nuevo modelo jurídico, con un nuevo modelo político. Pero ese nuevo modelo jurídico y político solo va a nacer con un nuevo hombre, como decía el comandante Ernesto Guevara. Ese hombre que también fue pensamiento y acción. Che es un hombre internacional. Lo conocen más que cualquier otra persona al Che. El Che está en tatuajes, en polos, en casas, en revoluciones, porque el Che, si cualquiera pudiera ser como el Che, tu foto estaría en cualquier lugar del mundo. Pero hay países que nadie te conoce, nadie nos conoce. Entonces habría que estudiar al Che. El Che escribió decenas de libros. Es un hombre estudioso. ¿Tú crees que es cualquier ignorante el Che? Como pretende pintar esos analfabetas políticos. El Che es un hombre intelectual, estudioso. Por eso, hermanos, es importante que nosotros invoquemos a los hombres que han estudiado la crisis, que proponen una salida lógica, porque lo que proponen esos intelectuales de Panteón, porque yo escuchaba acá en la mañana un debate con mi hermano Adriel. Él decía que él piensa que Fujimori es lo mejor, ¿sí o no? Y vino un hermano que defendía a Castillo. Yo no conozco de leyes, pero se hace necesario, usa la lógica. ¿Cuál es la lógica de mi hermano Adriel para decir que no se necesita cambios estructurales? ¿Tú puedes solucionar el problema sin atacar la raíz? Todo problema tiene un origen, una causa. Los problemas políticos, económicos y jurídicos del país y sociales tienen un origen, que es ese contrato social, esa carta magna, esa constitución política, esa ley de leyes. ¿No me crees? A ver, ¿no me crees todavía, no, hermano? ¿Y por qué le das legalidad al sistema corrupto? Porque crees en el contrato, ¿sí o no? ¿Por qué vas y eliges a mafiosos? Porque crees en el contrato, crees en lo que dice esa constitución. El votar, la obligación de votar nace de esa ley de leyes. La obligación de pagar todo nace de esas leyes. Las exoneraciones que logran las grandes transnacionales nacen de ese contrato. Que un país se genere una especulación, una usura en base a la nada, nace de ese contrato. Que tengamos una sociedad apolítica, nace de ese contrato. Que haya niños con anemia, desnutrición, nace de ese contrato. Que tú te mueras por falta de oxígeno, de plata, nace de ese contrato. Que la educación sea paupérrima, nace de ese contrato. Que existan profesionales de Panteón que no quieren cambiar nada, nacen de ese contrato. Su interés es mantener el sistema. Todo nace de ese contrato. Todo. Absolutamente todo, hasta tu forma de pensar, de amar, de respetar, nacen de ese contrato. Porque ese contrato, el contenido de ese contrato, lo han hecho hombres mafiosos, delincuentes, corruptos, traidores, apátridas.
hombres que solo pensaron en el beneficio de esos imperios a la que te hacía referencia. Por eso en el país la anterior constitución a la de 1993 era la de 1979. Por eso en el país, en el gobierno de Alan García, hubo la inflación. ¿Te recuerdas? La hiperinflación. Por eso muchos te dicen, vamos a volver a hacer lo que era con el gobierno de Alan, van a decir. Alan era un revolucionario. Búscalo, Alan García de joven. Él era revolucionario. Creía en el marxismo, en el leninismo, creía en un país con justicia, con orden, con ley. Pero no todos los hombres son como Ernesto. No todos son como Fidel, como Chávez, como Evo, como tantos hombres en el mundo que lucharon por una nueva sociedad. No todos son como él. Alan, en su primer gobierno durante 1985 a 1990, quiso estatizar la banca. Esos que hoy financian a Keiko Fujimori, esos que están pagando la publicidad por toda Lima, que el comunismo, que Castillo, que Movadef, te están metiendo el miedo. Ellos son terroristas. Ellos son los verdaderos terroristas. Financian el miedo, el terror, con fines políticos para mantener la estructura política, económica, social y jurídica. Que los bancos te cobren, eso nace de ese contrato. Todo nace de ese contrato. Por eso financian. No solamente este terrorismo mediático, sino financiaron el terrorismo en el país. De eso no te quepa duda alguna. Acá, tú recuerdas, si todos los hombres que hemos perdido a un ser querido tuviéramos ese nivel de hartazgo, sin conocimiento, y tuvieran financiamiento, se levantaran. Porque con plata haces todo, sin plata no haces nada, nada. Entonces, para que un grupo de senderistas financiado por grupos imperiales, ¿no me crees? Entra, pero hay una entrevista de un general Barrantes con Vladimir Cerrón. Entra. Ahí el propio Barrantes, que es general del ejército en retiro, dice, manifiesta que en una intervención que ellos hicieron al terrorismo, encontraron en una hacienda del padre de Tudela, quien fue ministro, canciller durante el gobierno de Fujimori, armamento, todo lo que necesitan los terroristas. Hay que usar la lógica, ¿sí o no, hermanos? Entonces, esos grupos imperiales financiaron el terrorismo. Esos grupos imperiales desestabilizaron el gobierno de Alan García, que al final decidió rendirse, como Humala en el primer día se rindió. Hay tantos que se rindieron, como Paniagua. Muchos creen que Paniagua fue un gran presidente. No seas peluso, pero si fuera un gran presidente, hubiera convocado en esos tiempos una asamblea constituyente. Paniagua era abogado. ¿Tú crees que un abogado no se puede dar cuenta cuando una ley está bien o está mal hecha? ¿Cuáles son los intereses de esa ley, de esa norma? ¿Qué efecto jurídico genera una norma, una ley? Claro, cualquier abogado, hasta el más pelele. Claro, si ha leído la ley, pero porque hay abogados que no leen nada. No interpretan nada, no piensan nada. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, Paniagua fue un payaso más. No lo estés enlateciendo como gran presidente. Un payaso más. Toledo también con la marcha de los 4 suyos. O ya olvidaste. Volviste a elegir a Alan García. Elegiste a Humala. Estamos en el mismo escenario que con Humala. Pero como Hachamaiku dice que es tiempo de decisiones, no volvamos a cometer ese mismo error, hermanos. Tenemos que hacer un esfuerzo, un sacrificio. Quizá no por los viejos que somos,
porque no falta mucho para ser más viejos, porque el tiempo pasa, eso es inevitable, sino por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos, que son nuestra sangre. Pero si tú solo construyes pensando en tu sangre, en tu familia, en tu amigo, en tu hermano, en tus padres, en tus hijos, si solo construyes esa burbuja, dejando de lado las otras condiciones que padecen millones de familias en el país, por eso ves a miles de familias en las calles sobreviviendo. Sobreviviendo, ¿te das cuenta? Están sobreviviendo. Ves a niños en las calles durmiendo. ¿No te da pena? ¿No te da cólera? ¿No te genera algo, una sensación? ¿O eres tan alpinchista que te da igual? ¿Ah? Acá está un hombre que sí siente indignación, por eso ha estudiado, por eso ha leído, por eso viene y se atreve una vez más a hablar la verdad. Y hasta ahora no me denuncian, porque el apolítico es indiferente, el apolítico es cobarde y es violento, pero deben saber esos violentos que habla. Un día fue como ustedes, un oprimido y un sometido. ¿Te das cuenta? He aprendido muchas cosas, he aprendido a respetar. Y si tú invocas la violencia, yo invocaré a mi maestro, a mi psiquiatra Claudio Naranjo. Porque yo jamás voy a pelear con un ignorante, con un violento. Tendré que luchar con alguien igual que yo, intelectual, que haya estudiado algo, porque entre intelectuales tenemos la capacidad de debatir, de hablar, antes que nazca la violencia. Pero entre una persona que piensa correctamente y los que no piensan nada, o piensan lo que otros quieren que piensen, ¿qué puede pensar este que no piensa? Nada. Va a pensar lo que dice Beto Ortiz, Aldo Mariátegui, Mónica Delta, Nicolás Lucar. Nicolás Lucar quiere cambiar, pero hay que ver si va a terminar de cambiar. Porque es fácil hablar cuando tienes comodidades. Pero el pueblo que está padeciendo, tenemos que luchar para convencer a ese pueblo que está padeciendo, se termine de convencer la necesidad de construir una nueva sociedad, una nueva mentalidad. Ese debe ser nuestro papel, nuestro rol. Porque si no, hermanos, como lo dije hace 2 años, como lo dije hace 3, 4, 5, 6, 7 años. Hace 7 años fui a un programa de mi hermano Lino. Estaba recién ingresadito en la universidad. No tenía idea qué era una ley, qué era la Constitución, no sabía nada, pero ya empezaba a nacer. Ya había entendido la importancia suprema de la vida. Sobre todas las cosas ya había comprendido. Y desde hace 7 años yo te vengo repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Acaso habrá algo más importante que la vida? La vida, nuestra vida. ¿Acaso nosotros podremos comprar un segundo de vida para aquel ser que ha muerto de manera prematura y violenta, para que se levante como Lázaro? No tenemos el poder de Jesucristo, pero sí tenemos el poder de pensar, de razonar, porque ese milagro sí no lo creo, ¿eh? Hay situaciones en que hay gente que está en coma y despierta, pero después de muerto, después de un certificado médico que te declare muerto, es imposible volver a nacer, pues volver a vivir. Nada vas a poder hacer. De vivos tenemos que luchar, de vivos tenemos que cambiar, de vivos tenemos que empezar a amar y respetar de verdad. Porque cuando un hombre
Y a un hombre me refiero a cualquier varón o mujer. Cualquier varón y mujer dice respetar. Dicen respetar. ¿Cómo alguien que respeta va a elegir lo que genera muerte, violencia, destrucción, miedo, terror? Ese terror, ese miedo, esa violencia, esa delincuencia, todas esas perturbaciones sociales que he estudiado, nacen de ese contrato social, desde un aspecto jurídico. Jurídico. Deja a un lado la política. Jurídico. Ese contrato social, el contenido genera un doble efecto jurídico. Te he explicado, ¿sí o no, hermano? Pero tengo que repetirte, porque solo así a veces una y otra. Estoy usando el método de Joseph Goebbels, pero para el bien. Joseph Goebbels creó ese método de repetir, que algo quedará. Pero para convencer al pueblo alemán que matar a otros hombres, a niños, a mujeres, a varones, era algo normal, era un mandato de Dios. ¿Te das cuenta? Justificaba la muerte, la violencia, el terror. Yo utilizo ese método para el bien, para la vida, para el respeto, para que exista orden, ley, para que exista un pueblo culto, educado. ¿Quién te habla de Joseph Goebbels? En Hachamaiku te hemos hablado hace mucho tiempo. Y quizá más adelante te volvamos a hablar de Hachamaiku, porque si te hablo en plural, no es porque solamente estoy yo acá, sino que hay voluntades y capacidad de otros hombres, como mi hermano Julio Blanco, que administra esta emisora, a su familia, a mi hermano Moisés, a mi esposa, la señora Maya, a mi familia. ¿Te das cuenta? Todos tenemos que hacer esfuerzo y sacrificio y sumar voluntad y capacidad, pero esa voluntad y capacidad, si no nace de un conocimiento sano, de un proceso de autoeducación, lamentablemente se va a perder, se va a desaparecer, quizá en un segundo, un minuto, quizá un año, 2 años. Tenemos que seguir investigando, leyendo, estudiando. Aprovechemos este fin de semana para hacer deporte, para leer. No te digo que leas de sol a sol. Ponte un documental en YouTube, hermano. Tantos documentales. Acá hemos puesto los 4 jinetes del nuevo Apocalipsis. Ponte eso, hermano. Cuando tú pongas ese documental te va a salir otra lista de infinidad de documentales que tengan la misma característica. Pero cuando tú pones en YouTube el ingeniero bailarín, ese que tú paras compartiéndote, vacila, estás imitando, estás haciendo tu TikTok. ¿Qué quieres aprender, pues, hermano? ¿Quieres ser bailarín? ¿Quieres ser un hombre con dignidad? ¿Quieres ser un profesional payaso que lo invocan por ser payaso? Ni siquiera por ser un buen ingeniero. Porque los ingenieros que tú conoces hicieron esa trocha de acá de La Joya, que está un polvorín, y a ti no te importa. Te están matando y a ti no te importa. Están matando a tu familia, a tu madre, a tu padre, a tus hijos, y a ti no te importa. Sigues imitando a los TikTok, la payasada. Y eso lo heredas a tus hijos. ¿Te das cuenta? Tú respetas, hermano. Y si tú tienes algún problema, alguna crítica, algún comentario, ya sabes. Ahorita mi celular está cargando. 931-787880. Búscame, hermano. Yo donde trabajo ya conoces. Galería La Paradita A3. Ahí búscame, hermano. Sabes que aquí ni quiero hablar contigo. No estoy de acuerdo. Pero ven, pues, como una persona culta, educada. No vengas a venir como tantos que gritan, creen que porque insultan. Yo, ¿qué estoy insultando? ¿Decir corrupto es un insulto? ¿Decir delincuente es un insulto? ¿Decir terrorista es un insulto? No, es una verdad. Pero si tú me respondes con insulto, yo te dije ya, te voy a invocar a Claudio Naranjo para que él te calme,
te enseñe, te sane la mente, te cure tu enfermedad mental, porque cuando alguien apoya a un mafioso, a un corrupto, a un delincuente, tiene una enfermedad mental que los estudiosos le llamaron codicia. Hay un documental de BW en español que hemos transmitido en Hachamaiku. ¿Ves, hermano? Yo estoy haciendo mi esfuerzo, espero lo mismo de ustedes. Yo voy a seguir con la sesión de la UNAMAD. Ven que yo también hago un esfuerzo. Me están llamando, hermanos, para que ingrese. Pero yo tengo que poner una balanza, porque todos tenemos que poner una balanza. Si yo no hubiera venido, hubiera decidido por estar en la sesión, estarías escuchando la cumbia, la balada, ¿ya sí o no? Pero miren, el esfuerzo que uno hace. Si yo hago un esfuerzo, ustedes también pueden hacer un esfuerzo, hermanos. Pueden hacer un esfuerzo, yo estoy seguro que sí. Construyamos un nuevo mundo, hermanos. Deja de lado tus intereses mediocres. Porque yo escucho mucho quejarse de todo, pero no quieren cambiar nada. Si no cambias la estructura, no va a pasar nada. La catástrofe va a ocurrir, como lo dice Clausewitz. Te vengo repitiendo varios nombres, espero que te queden, hermano, porque a mí desde joven me quedaron muchos nombres de esa filosofía dominante, opresora. Sigue en mi mente, pero hoy he conocido, bueno, desde hace un tiempo he conocido a otros hombres con una filosofía liberadora. Cuando yo voy a las calles, o cuando yo veo mi realidad, pienso, pues, ¿no? A ver, ¿quién tiene razón? ¿Magali Medina o Paulo Freire? ¿Quién tiene razón? ¿Gisela Valcárcel o Enrique Dussel? ¿Quién tiene razón? ¿Beto Ortiz o José Carlos Mariátegui? ¿Quién tiene razón? ¿Tanto payaso que hay acá o los hombres que han estudiado y quieren salvar mi vida? Tu vida, nuestra vida, la vida de todos, la vida de la tierra, de la humanidad. Estamos destruyendo el mundo, hermanos. Acá en Puerto Maldonado estamos destruyendo nuestra ciudad por la avaricia, por la codicia. Deja de lado esa enfermedad. Invoca a mi psiquiatra. Él me ha sanado, estoy seguro que te va a sanar a ti también. Así que, hermanos, cuídense, conmigo será hasta el día lunes y mañana, día del trabajo, no chupe, fe. O hay motivos para chupar. Estudia de por qué un grupo de mujeres y sucesivamente otro grupo de hombres dieron su vida para que exista el día del trabajo. Antes, como ha vuelto a ser ahora, hay hombres que trabajan 12, 14 horas, 16 horas para mantener el sistema. No seas tan iluso, pues. ¿Cómo vas a trabajar para mantener el sistema? Lucha para cambiar el sistema, para que puedas vivir con 500 soles, para que no tengas que trabajar de todo, para que puedas vivir sanamente, en familia, educándote. Si antes podíamos vivir con 500, ahora con 500 soles no haces nada. En una consulta médica, en un examen se va como 300, 400 soles. Y si quieres una operación, yo te voy a hacer un claro ejemplo. Una operación de un derrame cerebral cuesta 20.000 soles. ¿De dónde vas a sacar 20.000 soles? ¿De dónde? ¿Te das cuenta, hermano? Por eso tienes que alimentar tu mente, tu cuerpo, educarte, autoeducarte, investigar, estudiar. Si vas a tomar, toma tranquilo, pero no te desesperes, porque cuando tú estás ebrio y manejas ebrio, invocas a la muerte. Yo he conocido muchos que han muerto así. La violencia, te cae la parca y ya sabes, todos sabemos esa historia. Yo muchas veces no soy un santo, tampoco pretendo serlo, quiero ser un hombre nuevo nada más. Así que, hermanos, conmigo será hasta el día lunes. Gracias a Radio Selva, a Taller Moisés, especialista en motoguadañas, marca Steel,
ubicarlo a Avenida Ucayali con 28 de julio y Anonymous, todo para celulares y tablets. Yo hago mi esfuerzo, mi lucha no es por likes, por eso, ¿no? Es para decir más adelante que te lo dije. Cuando lamentablemente de muerto no me vas a escuchar, no me vas a entender y no me vas a creer y no vas a hacer nada diferente porque ya habrás estado muerto. Lo digo en vida, lo digo de manera consciente y porque te respeto. Conmigo será hasta el día lunes y les dejo, a ver con qué temita les dejo para que despertemos. A ver, vamos a buscar La Bruja Salguero para que alimentemos el espíritu. No toda música nos lleva a tomar y a perdernos en la lujuria, en lo banal. Sino es bueno combinar para que cambies, pues, hermano. Así que les dejo con La Bruja Salguero. Hasta el día lunes, hermanos. Hasta la victoria siempre. Tenemos que vencer y para eso tenemos que alimentarnos la mente. Cuídense. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Singar, tierra aurora de la paz, la nieve del Illimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Singar,